Zoe Valdés, escritora, poeta y cubana. Muchísimas gracias por aceptar la llamada de la Fundación Disenso y de la Gaceta de la Iberosfera. Es un privilegio de verdad tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes, el privilegio es mío también. Saben que tengo muchos amigos allí con ustedes y que sigo la Gaceta desde el inicio, desde que empezó. Bueno, pues tengo que decir en justa correspondencia que yo sigo zoepost.com. Ah, gracias. Aparte que me ha llamado la atención, bueno, arranco con esta pregunta directamente, porque me ha llamado mucho la atención zoepost.com, porque entronca con algo que se nos había olvidado, que es la tradición, es casi del siglo XIX, pero de los escritores de publicar sus propios medios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Tiene algo que ver con la decadencia de los medios de comunicación actuales, con su pérdida de prestigio? Sí, tiene que ver con la decadencia de los medios oficiales que se han girado a una tendencia política que es la tendencia política que los reanima, ¿no? Vamos a usar una palabra, los reanima económicamente, ya lo sabemos, y que se ha convertido en una especie de no solo de circo, sino de vicio, en un problema vicioso de la prensa y un problema que ha enviciado la información y la sociedad. Yo tenía este proyecto desde hace muchos años, empezó llamándose Live Post, porque la intención era resaltar la vida, tenemos ya demasiada muerte en la información diaria y además de eso resaltar la vida con prosperidad, con trabajo, con gusto, placer por el trabajo y por el simple hecho de vivir de manera normal, algo que se le ha negado a una gran cantidad de personas en el mundo, notablemente a los cubanos. Desde hace 61 años en Cuba hay un lema recurrente que recorrió todos los discursos oficiales de quien fue la primera persona encargada de dar discursos en Cuba, Fidel Castro, que era patria o muerte. Y entonces, no, entonces llegó un día una persona diferente, Osvaldo Payá Sardiñas, que habló de libertad y vida. Y a mí se me quedó eso en la cabeza y yo entonces me dije un día haré un medio que se llame Life Post, pero que tenga también la intención de hablar de no solo de libertad de vida, sino de libertad, verdad y vida, porque hay mucha mentira también en los medios actuales. Pues entonces, si hablamos de libertad, ahora sí que la pregunta es obligada. ¿Por qué ha firmado la Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso? Aparte que es usted, yo creo que la única escritora, o eres tú, perdona, la única escritora que está, de todas las personalidades de la Iberosfera que la han firmado ya, y yo creo que llevan cerca de 90, es la única escritora. Bueno, me honra ser la única escritora, debieran haber más, perdón, debieran haber más, lógicamente, y más artistas, pero el problema que tenemos es uno de esos, por eso también hice sobre post, porque hay una gran confusión entre lo que significa la libertad. La libertad siempre se le adjudica a una cierta izquierda, es como si la derecha no pudiera tener pues el derecho a la libertad y además somos casi siempre las personas que hemos renunciado a todos esos conceptos carcelarios de la izquierda, que tenemos un discurso muy próximo incluso a la derecha con temor, ¿no? Hay gente que todavía tiene mucho temor. Yo creo que esa es la explicación, el temor, ¿no? Recientemente yo quisiera poner este ejemplo de un artista español que se llama Pitingo, que ha tenido, bueno, ese es su seudónimo, y ha tenido de artista, y ha tenido la valentía de todos los días, desde que empezó a decir, hablar con la verdad, con el corazón, con libertad y con razón además, pues han empezado a atacarlo de una manera absolutamente violenta, a difamarlo, a insultarlo. Bueno, así lo han hecho conmigo y con la gran Claro. cantidad de personas. Yo llevo muchos años en esto, ¿eh? Yo llevo, date cuenta que yo llevo, y bueno, disculpa que te tutee, pero No, por creo que favor. no los merecemos por la juventud todavía, ¿no?
Entonces, nada, yo llevo ya 37 años, contando todos los años fuera de Cuba. El tiempo pasa volando, pero yo he Mm, vivido escenas tremendas de, por ejemplo, ir al Faro de Vigo a dar una conferencia que se titulaba simplemente Cuba antes y después, y de recibir palos, piedras, de tenerme que sacar por una puerta de atrás, de una cantidad de gente que estaba allí incluso mm. sin conocer Cuba, porque nunca habían estado en Cuba y porque sencillamente les habían contado que había que ir allí o incluso a lo mejor hasta le habían pagado, ¿no? Quién sabe, porque, por ejemplo, en la Casa de Américas en Madrid es conocido que algunas ciertas turbas latinoamericanas, la embajada cubana les paga para ir. Ujú. Entonces, para ir a gritar en contra de la gente que va a contar su verdad, ¿no? Entonces yo tengo esa práctica, ese entrenamiento que me ha dado mucha tranquilidad. Yo creo que es muy necesario tener esa tranquilidad porque cuando uno tiene la razón, porque lo ha padecido, lo ha vivido, y uno tiene la libertad de enfrentar y de otorgar, brindar la experiencia como, bueno, como enseñanza, pues hay una gran tranquilidad, ¿no? Posiblemente Pitingo nunca lo supiera o no sabía que hablar de libertad y de verdad en España se castiga con la palabra ultraderecha o ultraderechista. Es verdad que tú lo sabes desde hace muchísimo tiempo. Desde En hace tu mucho caso. tiempo, por eso firmé la Carta de Madrid, que no te respondí esa Ujú, disculpa, esa pregunta. Firmé la Carta de Madrid porque la Carta de Madrid reúne todo lo que yo pienso que significa eh, eh, una especie como dicen aquí, de carnet de voyage, ¿no? De sí. carta de viaje, de lo que tiene que hacer una persona para defender su libertad frente al comunismo. El comunismo, perdón, el comunismo eh, está ganando terreno a una velocidad tremenda. Hubo como ha dicho recientemente Federico Jiménez Los Santos en una entrevista, hubo una especie de espacio, de neutralidad, pero fue alimentándose de esa neutralidad y Cuba juega un papel fundamental en eso. Por eso, por cubana, por escritora, porque yo creo que los escritores, primero los escritores comprometidos, esa palabra Oh, de escriban compromis que se inventó aquí en Francia y todo eso, ujú. no deben estar solo de un lado, tienen que estar del lado de la verdad, de la libertad y de la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, cuando muere un escritor y se dice era un escritor comprometido, todos sabemos de qué lado estaba. Sí. O sea que no. Bueno, menos Eh, mal que mueren, ¿no? sí. El exilio cubano, bueno, el exilio cubano sigue siendo un desgarro. Es una herida anacrónica. Es verdad que en América, hace muchísimos años, todo el mundo pensaba que en el siglo XXI esto iba a estar superado y, sin embargo, Cuba es el cuartel general del nuevo socialismo del siglo XXI. Es el cuartel general de organizaciones paramilitares, de organizaciones narcoterroristas. Con tu imaginación, Zoé, que eres una persona con una imaginación extraordinaria, ¿podrías hacer un pronóstico de cómo va a ser Cuba en 20 años? Y aquí puedes incluir, si quieres, la posible o potencial presidencia de Joe Biden de Estados Unidos. Sí, bueno, yo no tengo pronóstico con Cuba porque para hacer pronósticos con Cuba, pues tendría que hacer un pronóstico general del mundo. Cuba ha estado muy sola durante más de 61 años y desde el día uno Cuba empezó a desestabilizar el mundo. No hay que olvidar lo que sucedió con la crisis de los misiles, que Cuba puso, esa islita aparentemente inofensiva, puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Y eso ha continuado así. Ellos desde el día uno estuvieron en Venezuela, desde los años 60, creando una guerrilla en la que, por cierto, en una de esas guerrillas que quisieron crear, no solo en Venezuela, en Argentina, pues murió el que era el creador, el fundador de Prensa Latina, que como ves, Prensa Latina ha jugado un papel fundamental
eh, en lo que ha sucedido en la información desde el día uno, desde que se creó ellos lo sabían, ellos sabían que los medios de comunicación eran fundamentales, por eso acabaron con los periódicos desde el día uno, cosa que no pasó en Venezuela, por ejemplo, acabaron con la televisión desde el día uno. Y por ejemplo, cuando yo oigo que decir que en España todo va con este gobierno social comunista, que yo catalogaría directamente de comunista, va a Mm, una rapidez como fue en Venezuela, es falso. En Venezuela no fue tan rápido como fue en Cuba. Este gobierno español va a la rapidez de como fue en Cuba, porque ellos tienen una preparación mucho más, Pablo Iglesias me refiero, e incluso el propio Pedro Sánchez a través de Zapatero, tienen una preparación muy directa de Cuba. La preparación y el entrenamiento de ideológico proviene de Cuba, desde luego el dinero proviene de Venezuela, mm, de todos estos países latinoamericanos que tienen riquezas, bueno, y de la propia España, Irán, por supuesto, ¿no? Y de todos de estos países que lo que han creado es el desorden en el mundo. Mi pronóstico, bueno, yo todavía tengo fe de que Biden no pueda asumir una presidencia que está cada vez más cercana de un fraude electoral y que esto no ocurra, porque hoy mismo, por ejemplo, se ha visto en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que Sidney Powell, la abogada, ha plantado mm. una demanda con una gran cantidad de pruebas y esto todavía hay que esperar. Hay que esperar, yo sé que, por ejemplo, una de las labores infames que ha hecho la prensa en el mundo, y no solo la prensa, también algunos políticos, es de reconocer una presidencia que todavía está en litigio, que todavía está en cuestión, ¿no? Mm, Y esto es algo que nosotros debíamos haber estado preparados porque este señor, presidente de Estados Unidos hasta ahora, Donald Trump, no lo han dejado gobernar durante 4 años. Mi mm, pronóstico para Cuba es que si gana Biden, volverían al plan birmano que tenía ya orquestado Barack Obama, que era crear una especie de Birmania en el Caribe, pero con menos interés, porque Cuba no tiene las piedras preciosas que tiene Birmania, ni tiene las riquezas que tiene el gas y todo eso que tiene Birmania, ¿no? Cuba es malamente un país en el que han dejado crecer el marabú, lleno de marabuzales. Se ha perdido la riqueza natural que tenía ese país porque lo han mm. desechado, desperdiciado durante estas décadas, y lo único que tiene es sol y playa, con un turismo muy malo, de muy baja calidad, en la que, como ves, incluso hasta asesinan a los turistas, como acaba de suceder con una turista canadiense, muy comunista ella, por cierto, la Mm. asesinaron allí en una playa cubana, ¿no? Entonces, Cuba no tiene nada que ofrecer, nada más que maldad a través de esa ideología comunista que es la que exporta, porque Fidel Castro creó un producto de marketing, yo lo expliqué muy bien en la ficción Fidel, un libro que me trajo Sí, muchos problemas, ujú, todos. publicado por Planeta en el 2008. Ujú, Y él creó ese producto de marketing que se llama Revolución, y a través de ese producto de marketing él ha conseguido exportar su comunismo, un comunismo tropical, y la gente lo ha comprado con mucha fuerza y ganas y deseos, incluido Estados Unidos. Entonces Es el curioso. pronóstico, sí, perdón. No, 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 por favor, sigue. El pronóstico que me No, decías el que era. pronóstico es bastante para mí negativo si que no, espero que no pase, que no suceda, no pasará Mm, Biden, pero en caso de que continúe la presidencia de Donald Trump, lo que merece y lo que ganó, porque está probado que ganó, hasta la noche en que cambiaron todo, aprovechando que todo el mundo estaba durmiendo, porque el comunismo hace todo así, con alevosía y nocturnidad, pues yo creo que el pronóstico sería muy distinto porque Donald Trump ha cambiado muchas cosas a favor de la libertad y a favor también de que las personas que fueron dañadas por el comunismo, como cuando firmó la tercera cláusula de la ley Helms-Burton,
en la Ujú, que muchos españoles se han beneficiado, por cierto, que fueron ujú. propietarios en Cuba. Pues eso es un camino bastante claro, rápido, para que las cosas cambien en Cuba. Pero en Cuba, Hablando, como sí. decía Osvaldo Payá, la Ujú, Cuba solo la pueden cambiar los cubanos. Hay gente preparada para hacerlo, mm, dentro y fuera de Cuba. Pero también hay una especie desde que se traspasó el poder a Raúl Castro hizo como Félix Dzingbe en la época de Lenin, ujú. perdonen por la pronunciación, que creó una oposición a su imagen y semejanza, también muy fiestera y muy cumbanchera, ¿no? Y Mm. eso da tendencia a equivocaciones. Sí, como en Venezuela, posiblemente. Hace unos años, pocos, hablando de la velocidad con la que tú decías que están ocurriendo las cosas en España con el gobierno comunista, hace pocos años pensábamos que había una ventana ya por fin para la libertad, no solamente en España, sino en toda Iberoamérica. Y sin embargo, el último año ha sido terrible. El último año, aparte, bueno, un poquitín antes, volvió el kirchnerismo a Argentina, luego los terribles sucesos violentos en Chile que han forzado un cambio constitucional que se va a ver en los próximos 2 años y que no auguramos nada bueno. Hemos visto el regreso del socialismo a Bolivia, hemos visto Perú con 3 presidentes en una semana y ahora diciendo que es un centrista moderado, una persona que claramente es profundamente de izquierdas. Tenemos también Guatemala. Hace 4 días estaba el Palacio del Congreso en llamas por la actitud violenta por una manifestación violenta de grupos izquierdistas. ¿En qué estamos fallando? O sea, ¿cuál es el problema? Europa, ¿en qué está fallando? Nadie está viendo la velocidad que va a España y nadie está viendo que el socialismo se ha rearmado en Iberoamérica. En Europa, me refiero. Tú que lo conoces también y que vives en el corazón de Europa. Sí, a esos países que has nombrado, no sé si nombraste, no, igual no lo oí, Nicaragua, Sí, lleva bueno, muchos por años supuesto. también, más que Venezuela No incluso, quería, no quería Nicaragua, la tiranía de hundido. Nicaragua es que ni siquiera se menciona en España. No existe Daniel Ortega en España, por ejemplo. No existe Daniel Ortega, que es un pedófilo que fue acusado por su hijastra de Ujú, haberla en múltiples ocasiones violado a partir de la edad de 9 años, ¿no? ujú. Bueno, ¿en qué hemos fallado? Bueno, yo creo que yo no he fallado, yo a mi nivel yo he estado diciendo las cosas como otros también, ¿no? Lo que pasa es que no nos han oído. Lo que ha Vale. fallado, yo creo que es eh, una confianza increíble que se ha tenido hacia no solo la izquierda, eh, y desde la propia Mm, izquierda, porque yo creo que muchos del PSOE, por ejemplo, en España, deben estar muy sorprendidos y deben estar muy preocupados. Pero ellos tienen mucha culpa. sí. Tienen mucha culpa porque crearon no solo un sistema de promesas, y ese sistema de promesas destruye la capacidad. Mientras más usted promete, más incapaz el ser humano deviene, porque el ser humano entonces forja su proyecto encima de las promesas eh, que usted le ha impuesto, porque son Ujú, imposiciones. Y por otra parte, el ser humano se olvida que esas promesas, pues alguien tiene que resolver día a día para que se cumplan, y quien tiene que hacerlo, pues es él mismo, ¿no? No tiene que esperar a que nadie venga a resolverle algo. Entonces, la economía vuelvo siempre, lo repito, es central, es el corazón de la mm, política. Y si sí. esa economía está basada en promesas y en vamos a dar y a dar y a dar y a dar, eso ya se convierte pues en lo que se llama socialismo, que ha sido el gran error de todas estas sociedades, en creer que el socialismo es una solución. Ayn Rand lo dijo en muchísimas, múltiples conferencias también. Mm, No es el socialismo un sistema efectivo. El único sistema que ha dado verdaderamente soluciones y que ha tenido incluso respuestas progresistas ha sido el capitalismo. Entonces, ese odio hacia el capitalismo, que es además un odio superactuado, porque además
ellos viven del capitalismo, se benefician del capitalismo, lo has visto con esta familia Iglesias Montero, ¿no? Y Ujú. además, yo quería hoy aprovechar esta entrevista. Fíjate el nivel de indecencia que hay en estas personas que han ido degradándose, ¿no? Porque bueno, de aquellos socialistas que conocimos a lo que es ya hoy esto, pues la degradación es increíble, ¿no? Cómo se burlaron toda esta gente de cuando esta señora del Partido Popular de Madrid, Ayuso, Isabel Ayuso, Ujú. derramó unas lágrimas en medio de la pandemia porque estaba yo, supongo yo, desbordada. Se Sí. burlaron, hicieron horrores. Sin embargo, esta señora, que es una patética total, Irene Montero, llora por gusto en medio de un drama que no sabe nadie por qué, porque es una cosa feministoide, ya de muy baja estofa, ¿no? Ya el feminismo hizo lo que tenía que hacer y ahora tenemos que precisamente luchar por un mundo en el que todos estemos tratando de hacer que lo mejor pueda retomar un camino, ¿no? Y sin embargo sale su marido a defenderla, como siempre es su marido, no solo la convierte en ministra, sino que sale a defenderla, a decir que en Podemos todos lloramos. No, hombre, ya sé que en Podemos todos lloramos porque el mismo llora cada rato y todo eso, ¿no? Sí. Pero ese sentimentalismo, ojo al dato, es el que usó Fidel Castro en Cuba para imponer el comunismo. El sentimentalismo de estamos solos, nos hemos quedado solos, porque claro, Estados Unidos se largó desde el primer momento en que número uno, les cortaron todas posibilidades de continuar haciendo economía real en ese país. Y además cuando empezaron a insultarlos, a difamarlos en sus propias caras, ¿no? Entonces, claro, y por otras razones mucho más graves. Y todo ese sentimentalismo lo utilizan para conducir, conducir a los países hacia el comunismo, porque el comunismo, Guillermo Cabrera Infante, un gran escritor cubano, desgraciadamente fallecido en el exilio, Mm. siempre decía algo que yo reitero mucho, que es no se pueden combatir ideas con sentimientos. Ya. Y esta gente siempre están imponiendo los sentimientos por encima de las ideas. Y las ideologías son nada más que manipulación de los sentimientos. Eso Mm. es lo que hay, ¿no? Aquí Y lo conocemos bien hemos en España, fallado sí. en esto, hemos fallado en no darnos cuenta de manera razonable, con la Mm. razón, con las ideas, de que nos han estado manipulando y monopolizando con los sentimientos y con esta ideología sentimentaloide de los comunistas, ¿no? Pues por eso habrá que salir, perdón, por eso habrá que salir a dar la batalla cultural, que no la hemos dado hasta Mira, aquí ahora. en Francia hay una gran cantidad de personas, incluso de la izquierda, que la están dando. Yo Mm. siempre cito a Michel Onfray, que es un filósofo de centro izquierda, Natasha Polony, que es también de una ensayista, filósofa de Ujú. derecha, y hay gente que tiene una visión eh, mucho más entera de lo que está sucediendo y se publican libros y se habla de esto. Eh, Otra, por ejemplo, Carolina Forest, que es, bueno, lesbiana, feminista, pero que ella tiene una consideración del feminismo mucho más amplio y con la información de sus fundadoras, ¿no? Originales, que también estuvieron equivocadas, porque la gente se equivoca mucho, ¿no? También con estas defensas extremistas a veces, ¿no? Pero, ¿cuál es lo que sucede? Que los políticos son cada vez más incultos, que hay estamos rodeados de tecnócratas, Pues sí. que los tecnócratas han ganado esta batalla y que, por ejemplo, se hace más caso de un movimiento que haga Bill Gates o que haga Mark Zuckerberg desde Facebook y todas estas cosas que lo que diga un escritor o que lo que diga incluso, mira cuántas cosas, hace un rato cuando dijiste lo de ha muerto un escritor comprometido,
Em, Sin embargo, nadie ha dicho, ayer ha muerto un deportista comprometido y claro. comprometido con el mal, ¿no? Que es Diego Armando Maradona, ¿no? Mm, Y en este compromiso ideológico, pues lo que ha salido, yo creo que mal, es esto, la ausencia de en la política y en otros sectores, no solo en las artes, porque es muy fácil echarle la culpa a los escritores, la literatura, los artistas, los pensadores, pero bueno, los políticos también eran hombres de abogados, escritores, que tenían una preparación, que tenían una mm. formación, pero el problema es Tenían, que aquí tenían, tenían. aquí, por ejemplo, aquí todo el mundo sale de la misma escuela, de la ENA, entonces Mm, salen de la escuela por el caminito, ¿no? Y por la misma puerta, y entonces se miran así y dicen: "A ver, ¿dónde es que hay más dinero? Ah, ahora a la izquierda, pues voy para la izquierda. A ver, ahora a la derecha, pues para la derecha". Entonces el dinero también lo dicta todo, ¿no? Los bancos, todo, ¿no? No olvidar que aquí Emmanuel Macron, su carrera política es muy corta, con relación a su carrera bancaria, ¿no? sí, Y y cerca de un poder bancario eh, que tiene que ha tenido un poder desde, desde hace siglos, ¿no? Los que ya, los que ya sabemos, ¿no? Pero, este hombre que incluso yo creo que es uno de los, todavía quedan aquí poquito más preparados, pues tiene unas lagunas enormes que se notan y tiene un nivel muy bajo de procedimientos, eh, pues, para engarzar la gran política con el humanismo. pues es premio, es premio Nobel comparado con el presidente español. No, eso lo sé, No, claro. eso lo sé, este señor, da vergüenza, porque este señor además es una pieza, eh, Mm, cuando a mí me decían, desde el inicio: "No, él es socialista", yo siempre dije: "Él es un podemita más". mm. Pedro Sánchez no es del viejo Partido Socialismo, ni del socialista, ni siquiera tiene una relación con la gente de su partido de manera, digamos que de formación, ¿no? Este hombre se ha De acuerdo. formado muy a la ligera, muy Ujú. rápido y tiene una gran, eh, eh, ¿cómo diría? Una laguna Laguna, gigantesca no, pero ideológica, tiene una una ambición, pasión, una una especie de ambición, sí. pasión y una ambición, es muy Mm, ambicioso, muy fatuo, mm, y tiene una necesidad de ser, lo que no es, mm, y eso lo ha conducido a estar más cerca, pues, de los podemitas y ujú. últimamente de los criminales, porque esta gente cuando sabe que tiene una gran cantidad de carencias, que fue lo que pasó con Fidel Castro, pues tienen, recuerda aquella frase de Fidel Castro: "Cuidado, que todavía no somos los mejores terroristas, pero pudiéramos llegar a ser si lo quisiéramos, los mejores terroristas del mundo", frase pronunciada en la ONU, por cierto. Ujú, de acuerdo, sí, sí, Y lo he esta gente leído. tiene una fascinación por el crimen y tienen una especie de deseo, tendencia, avidez, ambición, como bien has dicho, de convertir, al crimen en su en Es su su aliado, en su aliado. Esa es la palabra, en su aliado. es tremendo. Zoe Valdés, un millón de gracias. Yo le recomiendo a todos los lectores de Gaceta.es, de la Gaceta de Liberosfera, que estén viendo y todos los patronos y amigos de la Fundación Disenso, que entren en zoepost.com, que yo lo estoy disfrutando como un auténtico periodista, que lo soy, pero bueno, que lo estoy disfrutando muchísimo. Hay textos formidables. Esta mañana estaba leyendo uno sobre el desgarro del exilio cubano, sobre un libro que está magníficamente escrito. Y aparte que me leo siempre los edito. Muchas gracias. Que Muchas están, gracias. Me das un enorme placer porque necesitamos personas como tú y personas como todos los que están
en la Gaceta de la Iberosfera, que son, como dije al inicio, muy respetables para mí, y Ujú, gente brillante, inteligente, que puedan entender que hay una vía y que mm, esa vía es la de la verdad, la libertad, la vida. La vida sobre todo, porque eso es precisamente lo que nos quieren controlar. Fíjate todo lo que hemos pasado este año, esta es pues la sí. prueba de lo que quieren hacer con nosotros, y nosotros tenemos que resistir, siempre la resistencia. Siempre la resistencia. Vamos a seguir hablando, Zoé, pero me tienes que prometer que cuando vengas a Madrid, esta conversación tiene que ser mucho más larga, porque es, de verdad, Iremos a Juanita me mata, fantástico. Es delicioso, de verdad. Y además me se encanta. aprende muchísimo hablando contigo. Y Muchas gracias. eso es muy difícil de encontrar. Muchas gracias, Zoé, y un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Gracias.